Hola, vamos a trabajar con la función afín y vamos a comprender de qué se trata y cómo la vamos a trabajar con los ejercicios, ¿ya? Una función afín tiene esta forma que se ve acá, donde f de x es igual a un número m que corresponde a la pendiente por la x más c, que sería otro número, que puede ser cualquier número entero. ¿Ya? Si la c y la m fueran ceros, ya esta función se transformaría completamente. Más adelante, de ahí lo vamos a revisar, qué pasa cuando la c es 0 y qué pasa cuando la m es 0. La m, ya dijimos la función anterior, la función lineal, ¿cierto? También dijimos que la m no puede ser 0, porque si la m fuera 0, tendríamos aquí, no tendríamos una pendiente, no tendríamos una recta inclinada, ¿cierto? Sino que tendríamos otro tipo de función también que les voy a presentar más adelante, ¿ya? Por eso dice acá que la m y la c tienen que ser distintos de 0. La constante m es la pendiente, la m, yo he repetido varias veces que la m es un número que va acompañado con la m, con la x, como se ve acá en el ejemplo. La m va pegadita a la x, es un número entero, puede ser una fracción, un número negativo, uno positivo, un decimal, pero no puede ser 0, ¿ya? Y siempre me va a indicar cómo es la inclinación de la recta que yo grafique una vez que tengo mi función, porque eso es lo que estamos trabajando nosotros, las funciones las vamos a graficar, por lo tanto es importante saber a qué pertenece cada término de la función. La C, que yo también les dije que era un número, puede ser cualquier tipo de número también, pero menos 0. La C es el coeficiente de posición. A veces lo encontramos como C o a veces lo encontramos como N. Es lo mismo, igual es el coeficiente de posición. Y el coeficiente de posición, que es la C, me está indicando dónde toca la recta, dónde va a tocar el eje Y. Por ejemplo, acá en este ejemplo está la función y es igual a menos 3x más 2. Este más 2, que está positivo, ¿cierto? Que vendría a ser la letra C, es por dónde va a pasar la recta graficada, esta recta graficada, porque esta función que está acá es una recta. Entonces, al graficarla, yo veo, esta es la C, entonces la busco en el eje Y, busco ese número en el eje Y, aquí está el 2 positivo, por lo tanto este es el punto por donde va a pasar la recta y va a tocar al eje Y. Eso me indica el coeficiente de posición. ¿Dónde toca esta recta al eje Y? Y ahí yo tengo automáticamente un punto, y ese punto es o esa coordenada es la coordenada 0,2. O sea, 0,c. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, la pendiente se puede calcular cuando no la tenemos. No lo vamos a hacer en esta ocasión, pero sí es importante tomar conocimiento de esto porque lo vamos a trabajar más adelante cuando estemos en la enseñanza media. Entonces es súper importante saber que la pendiente de la recta se calcula con esta fórmula y en base a dos coordenadas. O sea, yo tengo que tener dos coordenadas sí o sí para poder calcular la pendiente de la recta que se me esté presentando. Entonces, si yo tengo un punto, este sería el punto, la primera coordenada o el primer punto y este sería el segundo. Y aquí van a haber valores. En vez de la x sub 1 o la y sub 1, van a haber valores. Cada uno va a corresponder a la x y a la y. Y se le coloca el 1 ahí para diferenciar que este es el punto 1 con la coordenada 1. Y esta es la coordenada 2. Entonces también va a haber un valor de x, un valor de y se le diferencia con el 2 en la parte de abajo
para diferenciarlos de estos valores que están acá, ¿ya? Porque uno es el punto 1 y el otro es el punto 2. Entonces yo tomo esos valores y los voy reemplazando acá. Y2 le quito Y1 y abajo al X2 le quito X1. Y ahí obviamente al hacer los cálculos, ¿cierto? Numéricos, una vez que tengamos las dos coordenadas, reemplazamos los valores, hacemos los cálculos y obtenemos el valor de la P. ¿Ya? Entonces, acá está la parte que yo les estaba explicando anteriormente, que decía de que, bueno, la función, ¿cierto? Afín tiene esta forma, siempre en un número que va pegado a la X más otro número solo, pero, como les decía yo, ¿qué pasa si la función, por ejemplo, tiene pendiente 0? Si la función tiene pendiente 0, pero el C no es 0. O sea, este valor, ¿qué pasa si este valor es 0 y este no? Vamos a obtener este tipo de función que es una función constante. Y ya no vamos a tener una recta inclinada para un lado o para el otro, ni decreciente ni creciente, ¿cierto? Sino que vamos a tener solo el valor de la C si es que el M es 0. ¿Por qué? Porque si el M es 0, como acá, nosotros reemplazamos esa M por 0, 0 por X es 0, por lo tanto solamente nos quedaríamos con el valor de la C. Y eso la hace este tipo de función, una función constante. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si la M tiene un valor positivo, por lo tanto mayor que 0? La función es creciente y quedaría de esta forma más o menos. Y la pendiente, si es negativa, o tiene un número menor que 0, ¿cierto? Que es lo mismo que los números negativos. La función sería decreciente y la pendiente quedaría la recta inclinada más o menos de esta forma. Obviamente dependiendo ahí del valor que toma la pendiente. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Juan es un taxista que cobra 280 pesos por bajada de bandera. Eso quiere decir que él va a cobrar, cada vez que alguien se suba al taxi, va a cobrar 280 pesos fijo, ¿ya? Como un valor fijo. Luego, aparte de cobrar estos 280 pesos como valor fijo, va a cobrar 60 pesos extras por cada tramo de 200 metros recorridos. O sea, cada vez que él vaya recorriendo 200 metros, va a ir cobrando o va a irle sumando 60 pesos a esos tramos. O sea, un tramo es 200 metros recorridos. Entonces, si llamamos X al número de tramos recorridos, ¿cuál sería la otra variable? El precio o el costo del viaje. El precio que me va a salir la tarifa, ¿cierto?, del taxi. Entonces tenemos como X los tramos, como Y el valor que vamos a pagar. Entonces, la X independiente y el precio es dependiente porque el precio va a depender de la cantidad de tramos que yo recorro. Si yo voy cerca, por ejemplo, recorro una distancia de 2 cuadras o una cuadra, no voy a tener 100, o sea, 200 metros. Sino que voy a tener una distancia menor de 200 metros, por lo tanto, no voy a recorrer ningún tramo. Si no alcanzo a recorrer 200 metros en el colectivo o en el taxi, eso me va a salir 280 pesos. Entonces, a medida que voy recorriendo más tramos, ¿cierto? Obviamente, el valor va a ir aumentando. Entonces, la función involucrada sería los 280 pesos fijos, y ese sería el valor de C. Siempre esta función nos da una pista porque nos da algún valor que sea un valor fijo, que siempre se cobre, y ese va a ser el valor de la C, o el del coeficiente de posición. C o N. Puede ser, uno lo puede encontrar de ambas maneras.
Y a eso le vamos a sumar los 60 pesos por cada tramo. 60 por X se anota acá porque la X son los tramos. Recordemos que por cada tramo él va a cobrar 60 pesos. Entonces, en base a esos datos, armamos nuestra función que quedaría de esta manera. ¿Ya? Eso quiere decir que si corro 60 por 0 tramos, voy a tener que pagar 280 pesos. Si recorro un tramo, 60 por 1 más 280, 340. Después, si recorro 2 tramos, cambio la X por 2, 60 por 220 más 280, 400. Y así voy completando la tabla. Entonces, siempre es importante que ustedes entiendan que como la X es la variable independiente, ¿ya? Yo le coloco los valores, yo le elijo los valores a la X. Yo se los voy colocando. Entonces, yo quiero calcular 0 tramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tramos, hasta el 6, del 0 al 6, y en base a estos valores, estos valores los voy reemplazando aquí en mi función, en la parte de la X, voy reemplazando cada uno de estos. Y a medida que reemplazo cada uno de esos, al hacer el cálculo de esto completo, voy obteniendo los valores de la Y. Y ahí completo mi tabla de valores. Y con la tabla de valores ya hecha, yo puedo ir graficando. Recordemos que un plano, ¿cierto? Cartesiano es un eje X con un eje Y, horizontal, vertical, respectivamente. Entonces yo ubico acá en el eje X los valores que tengo en la X, los valores de los tramos, del 0 al 6. Y en el eje Y voy a colocar todos los valores que me dieron acá en la Y, para luego poder ir graficando esta función. Entonces, acá se van formando coordenadas hacia el lado. 0,280, 0, que está acá el 0, y subo al 280. Después tengo 1,340. 1, que estaría por acá, al 340, un poquito más arriba ahí. Después tengo 2,400. 2,400. Ahí está 400. Y así sucesivamente, una vez que voy colocando todos estos puntitos rojos que se ven acá, los uno todos con una línea recta, y tengo mi recta entonces graficada ahí de la función. Y esta función, a diferencia de la función lineal que vimos anteriormente, no pasa por el origen. Si fuera lineal, pasaría por el origen, pero la fin nunca va a pasar por el origen. Puede pasar así como está, cerca, pero no. Puede ser así, puede ser así, puede ser así, pero nunca va a tocar aquí este punto del origen al medio del 0,0, nunca. Porque la única función que va a pasar por acá es la función lineal, y esta es la función afín. Ya, eso con respecto entonces al trabajo de esta función. Vamos a revisar un ejemplo igual para que ustedes sepan cómo vamos a trabajarla. Entonces, tenemos acá una función, una tabla de valores y un gráfico. Me piden representar a través de un gráfico esta función, utilizando obviamente la tabla de valores, porque ya sabemos que para graficar hay que usar la tabla de valores en el cuaderno, porque esto no está en el libro. Esta es la función. 2x más 1. Yo inmediatamente, al ver que tiene esta forma, sé que es una función afín, porque si fuera una función lineal, sería solo esto, sin el más 1. Pero como tiene el más 1, la hace una función afín, donde este es el coeficiente de posición. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que ubicar en el eje Y el 1. ¿Dónde está el 1? Acá. O sea, por acá va a pasar esta función. Ya tenemos la primera coordenada ahí gracias al coeficiente de posición. Sería el punto 0,1. Entonces, eso nos sirve como un dato extra. Lo podemos considerar aquí o no. ¿Por qué?
porque nosotros tenemos que empezar a armar nuestra tabla de valores. Y para eso yo tengo que elegir aquí 3 valores. ¿Qué valores le voy a colocar a la X? Yo puedo elegir, puedo poner el 0, el 1 y el 2. O puedo poner menos 1, 0 y 1. O puedo poner 1, 2, 3. Los números que ustedes elijan aquí. Yo siempre recomiendo que no sean números tan grandes, para que la función no se nos den aquí en la y valores tan elevados. ¿Ya? Entonces yo, al menos yo, profesora, le voy a colocar el 0, el 1 y el 2. ¿Qué hago con estos valores? Una vez que yo los elegí, porque yo elijo, ¿cierto? Esos valores, yo quise colocarlos. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar cada uno de estos aquí en la función. En vez de la X voy a cambiar estos valores. Y voy a ir calculando. Primero voy a colocar el 0, que es nuestro primer valor. Voy a calcular 2 por 0 más 1. ¿Cuánto me da? O cuánto me da hacia acá para que sepamos que el valor que me da es el valor de la y. Entonces, 2 por 0, 0 más 1 me va a dar 1. Primer valor. Cuando la x vale 0, la y vale 1. Cuando la x vale 0, la y vale 1 y coincide con nuestro primer punto que colocamos acá. Cuando la x vale 1, voy a reemplazar esta x por 1. Entonces voy a poner 2 por, en vez de la x por 1, y le voy a sumar 1. 2 por 1 son 2, más 1 son 3. Cuando la x vale 1, la y vale 3. Ahora voy a reemplazar este 2 que tengo en la x. Entonces voy a poner, en vez de 2 por x, 2 por 2. 2 por 2. Y le sumamos 1. 2 por 2, 4, más 1, 5. Entonces, cuando la x toma un valor 2, el resultado me da 5. Cuando la x toma un valor 2, el resultado me da 5. Y aquí tengo mis coordenadas. Una coordenada, segunda coordenada, tercera coordenada. Las voy a graficar. Esta ya está lista. Voy aquí, 1,3. Primero siempre en x. x1 y después subo al 3 o bajo al 3 dependiendo de que me esté indicando el signo de. El 1 horizontal aquí en el eje X primero, estoy aquí y debo subir o bajar al 3, el 3 está hacia arriba, entonces voy a subir y estaría 1,3. Y después lo mismo, 2,5. Primero en 2 horizontal, aquí está el 2, voy a subir al 5. Tengo estas 3 coordenadas ahí en el plano, entonces ahora las voy a unir. Voy a unir. Ahí sí. Las 1 y ya tengo graficada la función ahí que se me está presentando en este ejercicio. 2x más 1. Y estaría graficada de manera correcta. ¿Ya? Eso sería entonces el trabajo con la función afín.